Grandes barcos. Los primeros acorazados. Poseían una silueta amenazante y tenebrosa y escupían humo y fuego. Eran los primeros acorazados y surcaban los mares de mediados del siglo XIX cuales toscos monstruos metálicos. Con su grueso blindaje, propulsión a vapor y las más grandes y poderosas armas que podían llevarse a bordo, representaban un avance radical sobre todos los buques de guerra anteriores. Su aparición hizo obsoletas de inmediato a todas las armadas construidas de madera y abrió el sendero para el desarrollo de las flotas de guerra del siglo XX. Durante la Guerra de Secesión estadounidense, los acorazados a vapor en sus ríos y costas representaban la mayor esperanza confederada de vencer al asfixiante bloqueo federal. La Unión se encontraba desesperada ante la presencia de estas nuevas superarmas y puso todas sus esperanzas en el revolucionario nuevo diseño propuesto por un excéntrico e impredecible genio de nombre John Erickson, el USS Monitor. En lo esencial, era una plataforma flotante con motor de vapor y casco de hierro. El Monitor medía 55 metros de eslora y unos 13 metros de manga. Su cubierta apenas si sobresalía 30 centímetros del agua y tenía una coraza compuesta de 5 láminas de hierro de 2,5 centímetros de espesor cada una. Pero la innovación de impacto más duradero fue su torreta rotatoria, que permitió a sus dos cañones de 28 milímetros un campo de acción de 360 grados. Los diversos adelantos que presentaba el acorazado Monitor recibieron su bautizo de fuego en algunas de las batallas navales más decisivas de esta guerra civil. Los ojos del mundo observaron con inquietud el desenvolvimiento de estos encuentros, pues estaba en juego algo más que la suerte de la Unión Norteamericana. Los triunfadores de esta primera guerra con buques blindados iniciarían una revolución en el diseño de buques de guerra que ejercería un profundo efecto en todas las potencias navales de la época. Si bien las primeras y más famosas batallas a bordo de estos primeros acorazados se llevaron a cabo durante la Guerra de Secesión, ni los ingenieros yanquis ni los confederados habían sido los primeros en tener la idea de usar una coraza protectora para sus naves. El navío Barbas de Acero del siglo X, construido por armadores vikingos, poseía una proa forrada con láminas de hierro. Pero fue solo con el albor de la Revolución Industrial en el siglo XIX cuando el blindaje metálico a gran escala pudo ser empleado en las naves de guerra. Uno de los primeros buques de esta nueva generación fue el HMS Warrior, de construcción británica, comisionado en 1861. Con su elegante coraza de hierro negra, colocada muy por encima de la línea de flotación, este vapor con velas parecía tener más en común con los barcos de madera que se suponía reemplazaba que con el Monitor, de construcción estadounidense, que aparecería 6 meses más tarde. A pesar de eso, el Warrior era un navío de un revolucionario diseño. Tenía un casco recubierto con placas de hierro de 2,5 centímetros y una cubierta de cañones principal protegida por una caja blindada de hierro forjado de 12 centímetros, fijada a una estructura de madera de 45 centímetros. This is the armored citadel of the vessel, and these iron ships were made like a large armored rectangle with a sharp bit on the front, being the bow, and the rounded stern. To protect the gun's crew, then they placed the armour on the outside of the gun deck and allowed them to be safe when firing these weapons. Junto con su innovadora coraza, el Warrior también poseía el armamento más moderno de la época. This particular weapon is a 68-pound muzzle-loading smoothbore. This could fire a projectile 3 miles and could do considerable damage, especially to a wooden vessel. On this particular weapon, we used formulated mercury, which was in a tube, which was placed in the touch hole. The top was bent over, and then the hammer was cocked, and the thing was fired from using a firing lanyard. Bang, and it flashed straight down into the main charge and sent the projectile on its way rejoicing.
Con el impulso de sus velas o calderas, el HMS Warrior podía alcanzar la sorprendente velocidad de 14 nudos, y con la fuerza combinada de ambos medios, se sabe llegó a alcanzar los 17. A pesar de sus múltiples innovaciones, el HMS Warrior era el producto de la misma técnica tradicional empleada en la construcción de naves de guerra como los galeones, las fragatas y los majestuosos buques de línea. Todos ellos, fabricados en madera, eran impulsados exclusivamente con velas y habían dominado los mares durante siglos. Habían dejado una herencia de heroicas hazañas protagonizadas por personajes históricos como Sir Francis Drake y el almirante Horatio Nelson. Aun cuando Nelson había aplastado la flota de Bonaparte en la batalla de Trafalgar en 1805, se probaban en las naves francesas las armas que luego producirían la desaparición de los buques de guerra de madera. Se trataba de cañones de proyectiles explosivos muy distintos de los que disparaban balas sólidas. If you take a solid shot, either rifled or not rifled, and you shoot at a wooden ship, you're going to literally have to splinter everything to sink a ship. If you use something that goes through and then explodes, you're going to wreak havoc inside that hull. You're going to kill men, you're going to destroy guns, you're going to destroy that ship's ability to fight. So the shell gun was absolutely crucial to this. Pero a mediados del siglo XIX, y tras años de experimentación y estudios, los franceses llegaron a conclusiones imposibles de ser pasadas por alto. La letal efectividad de los cañones de proyectiles explosivos, en especial contra objetivos hechos de madera, los hacía armas devastadoras durante los combates navales, y debido a que solo un barco recubierto con láminas de metal podría resistir el impacto de estas balas, era imperioso el desarrollo de los buques blindados. Con el apoyo de su emperador Napoleón III, los franceses tomaron la delantera en la carrera por construir acorazados. El emperador pensaba que con una flota de estos, Francia iba a superar a los ingleses en su tradicional carrera por el dominio de los mares. Actually, the Director General of Construction in the French Navy changed about that time. A chap called Depuy de Lome, who's arguably probably the best naval architect during the 19th century. And he conceived this idea of building a ship with armored iron plate. And the Gloire, which he designed, was actually the first ironclad. El Le Gard, votado en 1859, combinaba una coraza de hierro, 36 cañones de balas explosivas y un motor de vapor complementario. Era formidable. Cuando las noticias sobre la nave francesa llegaron a Inglaterra, la reacción fue inmediata. Public opinion became very alarmed in this country because, of course, the British Empire was at its peak and it was important for us to keep the trade routes open. A menos de un año del lanzamiento del Le Gard, la Marina Real Británica construyó el HMS Warrior y luego una rápida serie de naves idénticas, así como otras con nuevos diseños. Los acorazados de la clase 9 británica resultaron más veloces, mayores y más letales que los franceses. Comparing her directly with the Warrior was a totally new conception. It was a much longer ship, more stronger, heavily armored, heavily gunned, very maneuverable, very fast under both steam and sail, and was altogether a much superior ship. No obstante, los méritos relativos de estos invencibles navíos nunca serían probados en batalla. De hecho, ni el Le Gard ni el Warrior dispararon nunca sus armas en son de guerra. Depuy de Lome había dicho que un encuentro entre un acorazado como el Le Gard y una armada de naves hechas de madera era el equivalente a soltar un león en medio de un rebaño de corderos. Pero sería un acorazado estadounidense y no uno europeo el encargado de demostrar lo terriblemente cierta que era esa predicción. Continuamos con Grandes Barcos. El 9 de enero de 1861, los cañones confederados emplazados sobre la costa de Carolina del Sur abrieron fuego contra el fuerte Sumter, ubicado justo en la entrada de la bahía de Charleston. Los primeros cañonazos de la Guerra Civil estadounidense indicaban el inicio de un conflicto en el cual el control de los mares jugaba un papel vital y que sirvió como escenario a un duelo naval que cambiaría para siempre la naturaleza de este tipo de combate. Una semana después de la rendición del fuerte Sumter, el presidente Abraham Lincoln impuso un bloqueo federal al sur a lo largo de sus 5.000 kilómetros de costa, con el fin de cortar la línea de suministros entre este y sus socios comerciales. Al inicio de esta guerra, el sur no tenía una verdadera armada propia ni recursos para construirla.
Sin embargo, el 24 de abril de 1861, las fuerzas rebeldes capturaron los astilleros de Gosport en Virginia del Norte. En medio de la prisa por evacuar las gigantescas edificaciones, los soldados de la Unión no solo abandonaron su mayor arsenal de municiones pesadas, sino también el casco intacto barrenado de una fragata de vapor llamada USS Merrimack. Entonces el secretario de la Armada Confederada, Stephen Mallory, ordenó la arriesgada e intrépida tarea de poner a flote el Merrimack y de convertirlo en una superarma acorazada. And Mallory got to the nub of things right away. He recognized that if the South could come up with something new or different, present a different sort of naval threat, it would level the table somewhat. And the idea was ironclads. The partially destroyed steam frigate Merrimack at Norfolk offered a starting place because they could cut off the destroyed part and build on top of it. And that's what they did. Mallory asignó al constructor de barcos John Porter la tarea de transformar el casco de madera del Merrimack. Because of their low technology and limited resources, they had to build a casement ship, one with sloping sides, and they could use pieces of railroad track for armor plating. Because except for the Tredegar Ironworks in Richmond, the South had very little capability to create iron plating or any major ironwork like that. John Brooke, experto en artillería, instaló 10 pesados cañones de proyectiles explosivos en esta caja, recubriéndola luego con rieles de ferrocarril de 10 centímetros de espesor y atornillando estos a una estructura de madera de roble y pino de 60 centímetros. Y en la proa, cual daga amenazante, se instaló su parte más intimidante, un espolón de hierro fundido de 180 kilos en proa para partir en dos las naves enemigas. El 8 de marzo de 1862, el Merrimack, rebautizado CSS Virginia, partió desde el puerto de Norfolk con el objetivo de atacar las naves de la Unión ancladas en Hampton Roads, un estrecho canal a la entrada de la bahía de Chesapeake. El oficial al mando, Commodore Franklin Buchanan, que había prestado servicio en la Armada estadounidense por 46 años, ansiaba combatir. A solo 90 minutos de zarpar, la extraña nave entró al canal para encontrarse con el fuerte ataque de 3 navíos de la Unión que la bloqueaban. She was an ironclad. They were not. It was the fox in the chicken coop. She had a field day. They fired at her, the shots bounced off the sides. What happened was absolute pandemonium. Pandemonium. Here comes this quote-unquote ironclad monster steaming out of the Elizabeth River out into Hampton Roads. And the first thing she does is steam right over to USS Cumberland and just slammed her with that armored prow. El Cumberland se hundió rápidamente a causa de una enorme perforación por babor, junto con la mitad de su tripulación de 376 hombres, llevándose consigo el espolón del Virginia, que había roto y aún estaba incrustada en su costado. Un león suelto en medio de un rebaño de corderos. En medio del caos, 2 fragatas de la Unión, la Congress y la Minnesota, encallaron. Y el Virginia logró incendiar rápidamente a la Congress e incapacitar otro de los navíos de la Unión de un cañonazo. Solo el anochecer y el efecto de la marea salvaron a las 2 naves de la Unión encalladas. El Virginia, nave de gran calado, también corría el riesgo de vararse con la bajada de la marea. Buchanan, herido previamente en la batalla, había relegado el comando del barco al subteniente Catesby Jones, quien decidió dar por concluida la acción y dirigir el Virginia corriente arriba. Al día siguiente pensaba retornar para terminar el trabajo. El telegrama que informaba sobre el desastre en Hampton Roads hizo impacto en Washington como un relámpago. Gideon Welles, secretario de Defensa, hizo todo lo que estaba a su alcance para mitigar el aterrorizado gabinete de Lincoln. Le habían notificado que un nuevo acorazado de la Unión, el USS Monitor, había arribado a Hampton Roads. Creía que el extraño y pequeño navío de John Erickson iba a ser un supremo adversario de la nave que aún llamaban Merrimack, aun cuando éste nunca hubiese sido probado en combate. Edmund Stanton, el secretario de guerra, estaba por su parte completamente convencido de que los 2 cañones del Monitor nunca podrían competir con los 10 mortíferos cañones del Virginia. Además, Stanton temía que luego de que el Virginia hiciera añicos a la flota de la Unión, este se remontase por el Potomac y atacara a Washington D.C. No es de extrañarse que uno de sus proyectiles destruya esta sala antes de que podamos evacuarla, dijo.
En realidad, si bien el Monitor llenaba de esperanzas a sus dueños, también les inspiraba terror. Este era tal como su inventor, John Ericsson, excéntrico, muy adelantado a su tiempo y extremadamente contradictorio. Si bien era cierta la genialidad de Ericsson, un ingeniero de origen sueco, este también era un volátil e impetuoso iconoclasta capaz de atentar contra sí mismo. Ericsson was known to the Navy because back in the late 1830s, it had been Ericsson who had helped put together the first propeller-driven steamer of the Navy, the Princeton. And Ericsson had also designed and produced the guns on the Princeton. Unfortunately, one of those guns exploded, killing the Secretary of the Navy and a number of others, and Ericsson was in some disrepute. Ericsson was really lambasted by the U.S. Navy, and he got angry. He took his genius approach and all his new ideas, and he went back to New York and he said, "Forget it, people. I'm not going to deal with you ever again." Pero a finales de 1861, cuando los yanquis pusieron en marcha su tardío proyecto para la construcción de un acorazado que enfrentara al poderoso navío que se construía en Norfolk, Ericsson hizo las paces y envió su diseño de embarcación blindada a la Comisión de Acorazados de la Armada. Pero esta lo rechazó de inmediato. No solo carecía de velas, sino que tampoco se parecía a ningún otro buque conocido. Algunos hasta dudaban que la embarcación se mantuviera a flote. Decidieron, en cambio, limitar el proyecto de un acorazado al diseño de 2 prototipos basándose en patrones más tradicionales. Sin embargo, Ericsson no cedió ante tales negativas. Al día siguiente del rechazo dio una brillante exposición de 1 hora ante el gabinete directivo, con la cual logró convencerles no solo de los méritos de su diseño, sino también de su habilidad para construirlo en un increíblemente breve periodo de 100 días. La decisión fue unánime, y este recibió la orden de comenzar el trabajo de inmediato. Ericsson carecía de planos generales o de un modelo a escala de la nave, pero trabajó febrilmente, esbozando cientos de dibujos en la medida en que estos eran necesitados. Su mayor innovación era el modo en el cual estaba instalado su armamento. Ericsson's design was created to carry a weapon system first, and everything else was secondary to that. It was an excellent fighting machine. It had a gun turret. So instead of having a number of guns running down each side of the ship, you had a fewer number of guns in a central position, and you could turn that central position to aim the guns. The gun turret. It was revolutionary. Luego de 101 días hábiles de haberse iniciado su construcción, el Monitor fue botado al mar para realizar su primer viaje. Zarpó de Nueva York hacia Hampton Roads el 6 de marzo de 1862. El viaje en el que se encontraría con su némesis confederada había comenzado de un modo muy poco auspicioso. Los tubos de ventilación hacían agua, y esta caía a chorros por entre las juntas de la torreta y escoró 2 veces por el mal tiempo a la salida de los cabos de Delaware, a punto de hundirse en ambas oportunidades. El Monitor había sido diseñado para operar en las aguas poco profundas de las costas y las bahías, y mostraba ser muy inestable a mar abierto. Aún en aguas tranquilas, la tripulación del Monitor y luego de otras naves de su clase pudieron comprobar que su interior no era nada cómodo. Serving aboard a Monitor was rotten. These were crude ships. She had problems with ventilation down below, both for the crew and to feed the engines, the boilers, the fireboxes. She had problems with condensation on the inside of the iron hull, making everything wet and moldy. It was rude and crude. El Monitor llegó a Hampton Roads en la noche del 8 de marzo y su oficial al mando, John Warden, ordenó anclar cerca del encallado Minnesota. Warden y su tripulación sabían que al amanecer se realizaría el primer encuentro entre acorazados de la historia. Se encontraban confiados en lograr la victoria para la Unión, pero en Washington, Stanton, el secretario de guerra, no pensaba lo mismo y telegrafió lo siguiente a los gobernadores de los estados costeros. Todos a sus posiciones de combate, bloqueen sus bahías. El Merrimack va en camino. Continuamos con Grandes Barcos. A las 8 de la mañana del 9 de marzo, un rizo de humo negro apareció por el horizonte hacia el este de Hampton Roads, y este provenía de lo que para muchos parecía un cobertizo flotante. Era el CSS Virginia. Cruzaba el canal y se dirigía directamente hacia el USS Minnesota. When Virginia came out the next morning, as she was expected to do,
At first, all she saw were her old prey. And then suddenly this something appeared coming out from behind one of the ships. Se trataba del Monitor. Un observador confederado exclamó que el acorazado unionista parecía una lata colocada sobre un madero. El Virginia abrió fuego inmediatamente. Cuando el Monitor comenzó a disparar sus dos cañones, el ruido en el interior de la torreta se volvió casi insoportable. Varios artilleros del Monitor quedaron inconscientes cuando unos proyectiles del Virginia hicieron impacto en la torreta. Pero los proyectiles explosivos del Virginia, que habían destrozado las naves de madera de la Unión el día anterior, apenas si lograban abollar la coraza de hierro del Monitor. Irónicamente, las balas de hierro colado convencionales de los cañones del Monitor eran más efectivas contra las naves de guerra blindadas, y en especial cuando éstas eran disparadas de cerca. Pero debido a que había preocupación por la seguridad de las novedosas piezas de artillería, las cargas de pólvora empleadas en el cañón del Monitor habían sido reducidas a la mitad. Los proyectiles daban contra los costados del Virginia y luego rebotaban sin causarle aparentemente ningún daño. La extraña batalla se extendió por más de 4 horas. Hampton Roads se había convertido en una extensa zona de combate con hordas de animados espectadores en las orillas que veían cómo los dos gladiadores de hierro entablaban un duelo de artillería a cámara lenta. Los cañones tardaban en escucharse debido a que los tiempos de recarga variaban entre 5 y 8 minutos. Neither one of them could fire very fast. There was a lot of dead silence in this battle, for all the drama you see in the pictures. But these two wailed away at one another for hours. La pausa para recargar no era el único problema de los nuevos acorazados. La mitad de la batalla para estas lentas y pesadas naves consistía en ponerse en posición para disparar. Ninguno de estos navíos poseía suficiente energía como para desplazarse sobre el agua. La velocidad máxima del Monitor era solo de 6 nudos y la del Virginia solo de 5. They were underpowered. They were unreliable. Virginia's first day of operations had left her with a leak up forward. She sat very deep in the water. She maneuvered like a tank. It took 40 minutes for her to turn 180 degrees. It was awful. A pesar de su menor tamaño y menor calado, el Monitor también era muy difícil de dirigir, pero comparado con el Virginia, poseía una excelente maniobrabilidad. Hampton Roads was almost a dance. I mean, the Merrimack would come out and the Monitor would dance around or would stay in shallow water. The Merrimack would steam back and forth and they would shout things at each other. Entonces, y poco antes del mediodía, uno de los proyectiles del Virginia explotó contra la timonera de piloto del Monitor, cegando momentáneamente al comandante Warden. Instintivamente, el timonel dirigió al Monitor hacia aguas poco profundas por donde el Virginia no podría seguirlo. Con la maniobra hubo tiempo de que el segundo oficial, subteniente Dana Green, asumiera el mando y evaluara la situación. La retirada temporal del Monitor resultó ser para el subteniente Jones y para el Virginia una oportunidad única para acabar con el Minnesota. Pero también era la oportunidad de dirigir su navío a Norfolk y así alejarlo del peligro, pues este hacía agua intensamente. La marea bajaba nuevamente y se habían agotado casi todas las municiones. Jones decidió resguardar su nave. El Monitor disparó un par de veces al Virginia mientras este daba la retirada, pero no lo persiguió. La misión del Monitor había sido proteger al Minnesota y a sus acompañantes, no perseguir al Virginia por aguas enemigas. En términos tácticos, la primera batalla entre acorazados había sido un empate, pero la Unión había logrado una victoria estratégica. Gracias al Monitor, se había salvado la escuadra de la Federación en Hampton Roads. Las lecciones aprendidas en esos 2 días eran claras y de gran trascendencia. Conventional warships, their days were over. There was no more usefulness for a wooden warship. Si bien justo luego de la batalla, tanto el norte como el sur comenzaban a hacer planes para la revancha entre ambos acorazados, esta nunca se produjo. El Virginia, el más seriamente dañado de ambos, fue llevado a dique seco a ser reparado. Luego, en mayo, la ocupación de Norfolk por parte de las fuerzas confederadas se hizo insostenible, y estos fueron forzados a abandonar el astillero que solo hacía un año habían capturado. El Merrimack sería inmovilizado por segunda vez en su vida, pero esta vez terminaría reposando para siempre en el fondo de las aguas.
El navío, construido exclusivamente para destruir al Virginia, solo logró mantenerse a flote 7 meses más que su presa. El 30 de diciembre, mientras era remolcado alrededor del cabo Hatteras en medio de una tormenta, el Monitor hizo agua y se hundió, ahogando a 16 miembros de la tripulación. Ya aún antes de la batalla en Hampton Roads, tanto el norte como el sur habían redoblado sus esfuerzos para construir acorazados. Los unionistas fabricaron sobre todo acorazados más grandes y poderosos similares al Monitor para actuar cerca de las costas, pero en los ríos y lagos se necesitaba un tipo completamente distinto de embarcación, y fue en este escenario donde los confederados tuvieron la audacia de construir un acorazado prácticamente con las manos que se convertiría en el infierno para los más experimentados comandantes navales del ejército unionista. A principios de 1862, una flotilla fluvial organizada rápidamente por los unionistas se desplazaba corriente abajo para unirse a la extensa flotilla de naves marinas de madera comandadas por el oficial David Glasgow Farragut, que remontaba corriente arriba desde Nueva Orleans. El objetivo de estas fuerzas, muy diferentes entre sí, era el de extender el bloqueo federal hasta el interior de la Confederación para debilitar su capacidad de combate y dividir su territorio en dos. Entre los navíos de la escuadra fluvial unionista de mayor utilidad se encontraban 7 cañoneros acorazados construidos por James Buchanan Eads, un ingeniero autodidacta de St. Louis. Los cañoneros de Eads eran impulsados por una rueda de paletas. Poseían una coraza arqueada sobre la cubierta y una batería de 13 piezas de artillería pesada protegida por láminas de hierro de 7 centímetros. A pesar de su armamento relativamente ligero, estos improvisados y lentos acorazados fueron piezas clave para lograr que la Unión atravesara las líneas enemigas mientras se avanzaba río abajo en el período comprendido entre principios del 62 y mediados del 63. There were wooden ships with armored casemates or armored houses sitting on them, and they were effective in river warfare. They were very effective. They were not as heavily armored as the Confederate ironclads, but they stood up fairly well against artillery fire. Ante la amenaza impuesta por la Armada Unionista, los confederados construyeron varios acorazados, pero a causa de una crítica escasez de hierro, maquinaria y trabajadores calificados, fueron incapaces de igualar la fenomenal y rápida producción en masa de astilleros de la Unión, tales como los de James Eads. No obstante, los pocos acorazados confederados construidos demostraron ser formidables adversarios, y nadie aprendería mejor esta lección que Farragut, el comandante de la flota unionista. En abril de 1862, las naves de madera de Farragut habían logrado pasar las defensas de los confederados en la entrada del Mississippi y logrado capturar la ciudad de Nueva Orleans. No obstante, el brillante ataque concebido por Farragut había sido brevemente interrumpido por un diminuto acorazado, el CSS Manassas. El pequeño navío embistió a 3 naves de la Unión antes de que el fuego de sus navíos lo enviaran al fondo del Golfo. A 2 meses de su victoria en Nueva Orleans, Farragut había conducido sus naves de gran calado río arriba a un punto justo después de Vicksburg, Mississippi. Esta ciudad era de tal importancia estratégica y defendida de un modo tan cabal que el presidente confederado Jefferson Davis la llamaba la Gibraltar del Sur. Aquí estas fuerzas se unieron a los botes fluviales de la Unión bajo el comando del Commodore Charles Davis. La flotilla unionista combinada se unió entonces al ejército terrestre bajo el comando de Ulysses S. Grant para así asediar la ciudad. A mediados de julio y muy temprano en la mañana, un poderoso acorazado confederado, el CSS Arkansas, hizo una osada incursión contra la flota de Farragut. Durante 30 increíbles minutos, el Arkansas causó un pandemonium en los barcos de la Unión. Mientras que miles de ciudadanos y soldados se reunían animadamente en la orilla, las naves de Farragut dispararon desde sus costados al acorazado enemigo. La mayoría de las descargas fueron repelidas por la coraza, pero por lo menos 2 de los misiles explosivos de la nave insignia Farragut, la Hartford, causaron importantes daños y bajas al enemigo. No obstante, el barco confederado se hizo paso con su espolón, rompió la línea de bloqueo y logró llegar a la seguridad de los cañones de Vicksburg. Farragut, quien se encontraba en la cubierta aún vistiendo sus tropas de dormir, exclamó: "No puedo sino admirar la bravura y arrojo del enemigo." It was terribly embarrassing. He got almost a reprimand from the Secretary of the Navy. Farragut was an old sailor, and he abhorred the idea of bringing in these new machines of war. His idea was for 2 sloops to get out and slug it with all they had.
At Vicksburg, Farragut learned to respect ironclads. Durante la campaña del Mississippi, los acorazados demostraron ser inapreciables tanto para el norte como para el sur, no solo por su superioridad ante los barcos de madera, sino por su efectividad contra los fortines enemigos. Pero ninguna de las fortificaciones sobre el río Mississippi podía compararse con el famoso Anillo de Fuego que protegía a Charleston, en Carolina del Sur. En adición al fuerte Sumter, convertido en un importante símbolo de la insurrección, las defensas costeras de la ciudad bien podían haber incluido más de 100 puestos de artillería en no menos de media docena de fortalezas fuertemente apertrechadas. El Departamento de la Armada de la Unión, entusiasmado por los éxitos obtenidos con los acorazados, aprobó un plan para tomar Charleston completamente desde el mar, en un osado ataque que iba a ser exclusivamente respaldado por el poder de fuego de 9 de los nuevos acorazados. El 7 de abril de 1836, el contraalmirante Samuel F. DuPont colocó a su escuadra en posición contra los fortines confederados que rodeaban la bahía de Charleston. Consigo traía 7 nuevos y mejorados acorazados tipo Monitor diseñados por Erickson, un acorazado de doble torreta experimental llamado Keokuk y el USS New Ironsides, un acorazado con una batería de banda más convencional que consistía en 16 cañones y era propulsado por velas y vapor. Las descargas se iniciaron un poco antes de las 3 de la tarde. Desde el principio estaba claro que, en términos de poder de fuego, los acorazados de la Unión, con su lenta capacidad de recarga, iban a ser duramente superados por las fortalezas del sur. About 2,200 rounds would be fired and over 500 rounds would hit home against the ironclads. In response, the Federals would only be able to respond with about 150 to 160 rounds, all directed at Fort Sumter, doing some superficial damage to the fort, but nothing severe. The USS Keokuk will receive over 90 direct hits and be so disabled that she would limp out of action and sink the next day off Morris Island. En lugar de comprobar la invulnerabilidad de los acorazados de la Federación, el ataque de DuPont a Charleston ilustró sus limitaciones y debilidades. El resultado fue una humillante derrota para la Marina Yankee. The attack failed for a couple of reasons. One, the monitors were untested and untried. The crews were essentially used to only being on wooden vessels, sailing vessels. They were not used to these ships at all. Plus the Confederates had these buoys out, had their aiming markers ready, and knew exactly where to fire their rounds to strike as many hits as they did. Uno de los comandantes navales que estudió cuidadosamente el ataque a Charleston fue el almirante David Glasgow Farragut. Al año siguiente emplearía las lecciones aprendidas allí al dirigir su flota de acorazados y naves de madera a otra bien defendida posición sureña, la bahía de Mobile. Un lugar protegido por fortalezas inexpugnables, por aguas infestadas de minas y por uno de los más formidables navíos blindados construidos por la Confederación. Continuamos con Grandes Barcos. En la mañana del 5 de agosto de 1864, el almirante David Glasgow Farragut paseó sobre la cubierta de su nave insignia, el Hartford, para ver el estado del tiempo. Era el día asignado por él para atacar la bahía de Mobile, el último de los puertos confederados en el Golfo de México, y quería asegurarse de que cada detalle de su meticulosa estrategia fuese observado. Había planeado el ataque para una mañana en la que la pleamar permitiera un rápido desplazamiento de sus naves y en la que los vientos del sudoeste empujaran el humo de la batalla hacia Fort Morgan, oscureciendo la visión a sus 18 piezas de artillería pesada. Era esta poderosa fortaleza la que representaba el mayor de los obstáculos para entrar a la bahía con su flota de 14 navíos de madera y 4 acorazados tipo Monitor. Una boya roja cerca de la entrada de la bahía señalaba el inicio de otra mortal amenaza, una triple línea de minas submarinas conocidas entonces como torpedos. There was a narrow passage between the eastern end of the torpedo line and the beach, only about 50 yards wide. And this was where Farragut was going to have the fleet pass. Now, he was under a great deal of pressure at that point because he was going to come under the fire of 18 cannon from Fort Morgan, point blank. The Confederate strategy was to stop him before he got into the bay. If they could sink one or two of his lead vessels, the theory was the others would turn
and go back out into the Gulf. Farragut pensaba burlar con sus naves las fortificaciones enemigas, tal como lo había hecho Nueva Orleans con sus 4 Monitor al frente de la columna principal. Sus naves de madera seguirían a estos en parejas. Los cañoneros, más pequeños, estarían atados a naves mayores del lado opuesto al que la flota se expondría a Fort Morgan para protegerlos de las balas confederadas. Para lograr éxito en la captura de la bahía Mobile, Farragut sabía que necesitaría las bien pertrechadas bandas de sus buques de madera de 24 cañones, al igual que todos los acorazados a su disposición. El diseño de los 4 navíos del tipo Monitor en la flota de Farragut era muy superior al de aquellos usados en Charleston y en Hampton Roads, con torretas mejoradas, cabinas de timonel mejor protegidas y mayor poder de fuego. Pero Farragut aún tenía razón para preocuparse. En la bahía de Mobile se encontraba un jefe naval igual de agresivo y experimentado que él, el almirante confederado Franklin Buchanan, el antiguo comandante del Virginia. El acorazado de Buchanan había estado a punto de aniquilar la escuadra unionista en Hampton Roads hacía 2 años. Ahora este se hallaba al mando de un acorazado mucho más poderoso, el Tennessee, el cual estaba protegido por 15 centímetros de coraza de hierro y poseía 6 piezas de artillería pesada. Si bien el resto de su escuadra consistía en solo 3 pequeños cañoneros, Buchanan creía fervorosamente que el Tennessee era por sí solo un justo contrincante para la flotilla de Farragut. Justo después de las 7 de la mañana, los vapores acorazados de la Unión entraron al canal. Iban en fila india al frente de los navíos de madera atados en parejas. El Brooklyn lideraba la columna de naves de madera porque llevaba instalado un dispositivo para empujar torpedos lejos de su proa. El Hartford, con el cañonero Metacomet atado a su lado menos vulnerable, iba de segundo en la fila. Farragut se encontraba en su lugar acostumbrado durante las batallas, sobre los aparejos del buque, desde donde disfrutaba de una vista sin obstrucciones y gritaba las órdenes a su capitán. El Tecumseh, la primera nave en dar la cara al fuerte Morgan, disparó los primeros proyectiles. La artillería confederada abrió fuego en los Monitor, y luego lo hicieron contra los buques de madera. De pronto el capitán Tullis Craven, comandante del Tecumseh, vislumbró la negra y amenazadora silueta del Tennessee cuando éste se dirigía hacia un meandro del canal justo al lado opuesto del área minada. Here's the torpedo line, here's the fort, here's the open space that Craven was meant to go through. But when he looked at it, he determined that it would be impossible for him to turn the Tecumseh and engage the Tennessee in doing that. So he gave his pilot the command, cross the torpedo field, engage the ram, hold your fire until the 2 vessels touch. As the Tecumseh crossed, one of the torpedoes exploded and blew a hole in the bottom. She turned, knifed, went to the bottom. Of the 115 crewmen, 21 were saved, 21 survived, and 94 perished. Those 94 bodies are in it today. Perplejo ante el repentino hundimiento, el comandante del Brooklyn detuvo su nave y bloqueó el canal. En medio del fuego producido por los cañones de Fort Morgan y la escuadra confederada, la fila de barcos de Farragut comenzó a amontonarse tras el Brooklyn. Ahora el único modo de entrar a la bahía era navegando alrededor del Brooklyn, justo a través de la zona de minas. En este momento crítico en el que se jugaba el destino de toda la flotilla, Farragut gritó una orden que pasó a la historia. Aunque se desconoce cuáles fueron sus palabras exactas, los historiadores las registraron así: al infierno con los torpedos, adelante a toda máquina. Blocked in front by the Brooklyn, blocked in back by the Richmond, receiving fire from the Confederate fleet and from Fort Morgan. Men were falling on the deck. Something had to be done and done quick. So he said, "Pilot, go on." The order was go on. Damn the torpedoes, full speed ahead. Did not surface until, Farragut had been dead a number of years. El Hartford y su escolta atravesaron entonces el área minada, y aun cuando muchas tocaron sus cascos, ninguna de ellas explotó. Cada una de las naves de Farragut atravesó a salvo el área, pero luego serían recibidas una por los proyectiles del Tennessee y sus escoltas. Franklin Buchanan did the only thing he could do.
which was he immediately attacked the Union fleet. And he did fairly well for a while. No obstante, los cañoneros confederados quedaron pronto fuera de combate. Ahora, ya dentro de la bahía y fuera del alcance de los cañones del fuerte Morgan, se libraba una batalla entre una sola nave contra otras 17. Primero los buques de madera de la Unión se acercaron al Tennessee. Las descargas rebotaban sobre su coraza. Un navío tras otro embistió con su espolón al monstruo de hierro, dañándose a sí mismo aún más que su víctima. Luego atacaron los Monitor. El Manhattan probó sus piezas de 380 milímetros contra el Tennessee, y tras una cortina de humo negro, un proyectil de 200 kilos logró atravesar 13 centímetros de lámina de hierro y 60 centímetros de madera. Las balas sólidas del Chickasaw tañeron contra la coraza del Tennessee como martillos gigantes contra un yunque, inhabilitando uno por uno sus cañones, matando hombres y rompiendo la pierna de Buchanan. Cuando el Chickasaw despedazó las vulnerables cadenas con las que se operaba el timón del Tennessee, el acorazado confederado perdió toda su capacidad de respuesta. Se encontraba incapacitado para virar o disparar cualquier proyectil. Solo había una sola salida para Buchanan: rendirse. La batalla de la bahía de Mobile fue el inicio del fin para el sur. Otros acorazados confederados hicieron sentir su presencia en sus ríos. Tal fue el caso del CSS Albemarle, el cual amenazaba con quitarle a la Unión el control de las vías fluviales de Carolina del Norte, hasta que fue finalmente hundido en octubre de 1864. Y aún hasta 1865, un par de acorazados confederados seguían activos cerca de Hampton Roads. Pero mermaban las chispas de esperanza para el sur, a pesar de su hábil y oportuno uso de los acorazados. Los Monitor de la Unión, con sus innovadoras torretas y cañones más pesados, habían demostrado su superioridad ante los improvisados acorazados confederados. Este hecho no pasó por alto ante las otras potencias navales del momento. En unas cuantas décadas, los mástiles y las bandas artilladas de todos los buques de guerra alrededor del globo terráqueo desaparecerían casi por completo, siendo sustituidas por chimeneas y torretas. El reemplazo de los grandes buques de guerra, como el HMS Victory, por naves de guerra más modernas como el HMS Dreadnought, había comenzado. Y todo había tenido inicio con un pequeño acorazado de la Unión llamado Monitor. For all of the inadequacies of the ironclads, technologically, militarily, in the popular mind, this was the wonder weapon. They were probably the equivalent of UFOs today. People had never seen anything like it. These belching monsters, smoke coming out of the strangest places, no sails, no masts, things turning, guns firing out of dark holes. They looked like nothing ever before. And they caught the imagination. Con una sola batalla, los acorazados acabaron con el dominio milenario de las naves de guerra de madera sobre el mar y dieron inicio a una nueva era en el combate naval. Se trataba de unos navíos macizos, poderosos, extraños y quizá los más revolucionarios navíos que la humanidad haya botado al mar.